Genial. Bueno, pues yo soy de Vitoria, del País Vasco, y que tenía esa curiosidad de descubrir otras culturas y tener ese choque cultural era como adictivo de descubrir sitios que nunca había estado y también cómo era la gente allí. El frío, porque aunque soy del País Vasco y también hace frío allí, en Alemania era otro nivel. Francia. ¿Te resultó, crees, un poco más fácil en Alemania o en Francia? ¿O estaban casi igual? Es una buena pregunta. Yo creo que en Alemania se me hizo más fácil, pero yo creo que cuando estás fuera a veces ponerte en salir de la zona de confort te hace crecer mucho. Entonces me gusta ponerme como esas pruebas. Sabía que quedándome en España o en mi casa no iba a tener algo igual. Y la verdad que no me arrepiento. ¿Y qué haces en Google? Estoy ayudando a startups a crecer, que al final son sueños de personas. Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Hola amigos, espero que estén teniendo un día productivo y si no lo están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todo se puede en la vida amigos. Amigos, el día de hoy les tengo una invitada especial, su nombre es Belén, sí, Belén, y Belén es de España y nos va a contar un poquito su recorrido en Europa. Ella vivió en muchos países de Europa y nos va a contar cómo es trabajar en Europa. Ella ha trabajado por España, por Francia, por Irlanda y por Alemania. Actualmente se encuentra en Irlanda y también nos va a contar un poquito de cómo es vivir en esos países, cómo es trabajar también. Y por cierto, ella trabaja en Google. Así es, amigos, si alguno quiere saber cómo es trabajar en Google, cómo aplicar para Google, ella también nos cuenta un poquito de cómo es trabajar para Google. Bueno, también amigos, para recordarles que estamos en Spotify, estamos en todas las aplicaciones para que nos puedan escuchar en podcast, ¿no? Y también para recordarles que algunos me dicen, oye Inca, ¿por qué no pones vídeos? ¿Por qué no sigues poniendo vídeos? Les digo amigos que Inca Hustler seguimos nosotros, aunque sea vamos a poner un podcast por mes, lo que pasa que he estado viajando. Y también para decirles amigos que tengo mi canal de viajes, que se llama Inca Hustler Travel, el cual ustedes pueden seguirlo también amigos. Así es amigos, bueno, no hay que hacerle esperar mucho a Belén y hay que darle la bienvenida a Belén. Bienvenida Belén al programa, bienvenida Belén, bienvenida. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Inca, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Todo bien Belén, ¿cómo estás por allá? ¿Todo bien por allá? Muy contenta, empezando bien el año. Qué bueno, qué bueno. Al fin hemos coordinado para hacer esta entrevista, de verdad, y te agradezco el tiempo mucho, Belén. Muchas gracias. Lo mismo. Mira, Belén, yo sé que tú vives ahora en Irlanda, pero antes de Irlanda has estado en algunos países, ¿no? Y quisiera, antes de comenzar con el país de Irlanda, ¿no? Y como los países que has visitado tú, quisiera saber un poco sobre ti, dónde te has criado, de dónde eres. Cuéntanos un poquito sobre ti. Genial. Bueno, pues yo soy de Vitoria, del País Vasco, y estuve allí casi toda mi vida hasta los 18 años, menos por un periodo de un año que me fui a Estados Unidos a hacer un intercambio y cursé un curso de sophomore, se llama allí, que sería cuarto de la ESO. Y yo creo que fue eso lo que me abrió los ojos para seguir viajando y descubriendo otros países. Yo creo que todo comenzó ahí y luego por una serie de razones, por el trabajo y también por los estudios, he estado en varias ciudades de Europa. Interesante, eres del País Vasco. Ujú. La primera vez que estoy entrevistando a una persona del País Vasco. Me llama mucho la atención el País Vasco. Debe ser ahí muy bonito también, ¿no? Sí, la verdad que tiene una cultura especial, tanto el idioma, que no se sabe los orígenes del euskera, tanto también como la comida y la cultura es muy especial, es muy diferente. Sí, he escuchado. Ustedes son muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes. He escuchado. Ujú. Mira, y me llamó mucho la atención también que fuiste a Estados Unidos, o sea, para el cuarto año de secundaria, ¿no? O cuarto año allá, fuiste a Estados Unidos. Muy interesante. ¿Y qué te pareció en ese tiempo que estuviste allá? Pues la verdad que fue un choque cultural. Ujú. Sobre todo fui cuando tenía 15 años, entonces también era muy joven y todo era totalmente diferente, tanto la familia con la que estaba, que era muy religiosos, entonces teníamos que iba a misa como 4 días a la semana. Eso también fue un choque para mí. Tanto también el high school también era nada que ver con el de España. Las clases me parecieron mucho más prácticas y útiles para la vida, eso me gustó mucho.
Hacíamos tanto clases de cocina como de administración de una casa. También empezábamos ya con las clases de conducir, que en España suele ser mucho más tarde. Y todo también mucho más práctico, más que teórico, que suele ser en España, que es todo de aprendértelo de memoria. Así que eso me gustó mucho, cómo era la enseñanza ahí. Y luego también tuve ese choque al volver al año siguiente al instituto donde yo estaba antes. También fue un choque muy grande, que yo creo que se habla un poco menos de ese choque de volver otra vez a casa. Y también eso, fue como una adaptación, pero la verdad que es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Sí, debe ser, me imagino, ¿no? Sí, especialmente empezar el cuarto año de primaria, ¿no? Perdóname, el cuarto año de secundaria, por Sí. supuesto, ¿no? Experiencia muy única, especialmente ir a Estados Unidos, a un lugar donde hay demasiados inmigrantes, ¿no? Y es relativamente es otro mundo, ¿no? Que diferente mucho de España. Y me imagino que sí, te llamó mucho la atención desde muy temprana edad, entonces comenzaste a viajar. Ujú. Cuéntame, entonces, después de tu experiencia en Estados Unidos, dices que se te prendió ahí la chispa, ¿no? Para eh, viajar, para ver el mundo. ¿Así fue? Sí, justo yo creo que eso fue lo que originó todo y lo que me creó esa curiosidad por descubrir más partes del mundo. Y nada más volver también de Estados Unidos, siempre estaba intentando encontrar unos meses en verano pues para salir. Y sí que, por ejemplo, hice unos voluntariados, nada más volver en la India, en Tailandia, y porque tenía esa curiosidad de descubrir otras culturas, y tener ese choque cultural era como adictivo, de descubrir sitios que nunca había estado y también cómo era la gente allí. Eh, y desde ahí empezó todo hasta donde estoy ahora mismo. Y después de Estados Unidos, ¿a dónde más fuiste? Cuéntanos. Pues la verdad que cuando volví a casa, desde muy pequeña empecé estudiando alemán, y eso me creó una curiosidad por el país y la cultura, y sobre todo por mejorar el idioma. Entonces, nada más terminé ya el instituto, decidí irme a una universidad que me daba esa posibilidad de estudiar también en Alemania. Y allí en Heidelberg, un pequeño pueblo al sur de Alemania, estuve viviendo 3 años. Primero empecé con una familia para vivir la experiencia más desde dentro, y luego ya me mudé a una residencia de estudiantes. Muy interesante. Entonces fuiste a Ujú. Heidelberg a vivir ahí. Muy, muy interesante, ¿no? Porque querías estudiar el idioma alemán, ¿no? Sí, quería Ujú. mejorarlo todo, porque al final yo creo que cuando estás en el país es cuando mejor se aprende, y además con la familia. Al principio me acuerdo que no entendía nada de lo que me decían, pero viviendo esa evolución de escucharlo todos los días, también la tele, la radio, todo, eso me ayudó un montón a ir mejorando. ¿Cuánto tiempo te quedaste por allá? Pues fueron eso, 3 años. Desde el primer año lo hice en Madrid y luego ya decidí dar el paso de mudarme a Alemania. Y la verdad que fue una decisión muy buena. Al principio solo tenía pensado irme 4 meses y luego al final fueron 3 años. Me gustó mucho la cultura, y también el pueblito Heidelberg donde estaba era perfecto para estudiar. O sea que al comienzo ibas a estar solamente por 4 meses, pero a la final se extendió por 3 años. Sí. ¿Qué fue que te cambió? Tal vez también la geografía de ahí, la gente, ¿qué te cambió para que te extiendas tanto? ¿Te gustó mucho? ¿Qué fue? ¿Qué fue la causa? Sí, la verdad que me gustaba la rutina que tenía, porque iba a estudiar alemán por las mañanas a una academia y luego iba a clase, entonces sentía que aprovechaba mucho el tiempo. Luego también la ciudad es muy pequeña, entonces puedes ir andando a todas partes, y hay estudiantes internacionales, entonces era un ambiente muy, muy internacional, que era lo que estaba buscando, conocer gente de otros países. Luego también, al estar en medio de Europa, era muy fácil viajar a otros países y de forma mucho más económica, en autobús o en tren. Y siempre que podía, en algún puente o algún fin de semana largo, aprovechaba para pues, irme a Polonia o a Francia, a Bélgica. Entonces, eso también fue uno de los motivos que me motivó a quedarme al final 3 años. Y la verdad que yo creo que fue una buena decisión para no solo mejorar el idioma, sino también para expandir mi mente y conocer a gente de otros países. Mira, qué bien, se Ujú. nota que has estado muy bien allá, porque solamente hiciste por 4 meses,
puedes extenderlo a 3 años, ¿no? Sí, sí, me imagino, ¿no? Y también esa gente, ese roce internacional que tú estabas buscando también. Sí. Ujú. Ujú. ¿Y qué te pareció? ¿Cuáles, por ejemplo, tuviste algunos choques culturales en Alemania? Yo creo que el mayor fueron los horarios, que suele ser lo típico que te tienes. Como estaba en la familia, me tenía que adaptar a los horarios que tenían ellos, tanto de desayunar, comer, y eso me costó, porque en España estamos acostumbrados a comer muy tarde, cenar muy tarde. Entonces fue el primer choque ese. Luego también del idioma también y de la cultura de ellos eran un poco más cerrados que lo que estaba acostumbrada. Entonces, si quieres hacer amigos alemanes, te tienes que realmente esforzar o también tienes que darles tú algo, por ejemplo, si están aprendiendo español, pues hacer ahí un intercambio de idiomas, si no cuesta un poco más entrar en esa cultura. Y luego también el frío, porque aunque soy del País Vasco y también hace frío allí, en Alemania era otro nivel y nevaba, o sea, todos los inviernos nevaba un montón, temperaturas de -8, -10 también, y es duro, pero bueno, hay que adaptarse. También igual la luz, se me ha olvidado decir, que ahora, antes no le daba importancia, pero considero que la luz es muy, muy importante porque al final como anochecía como a las 3 4 son muy pocas horas de luz que normalmente estás trabajando, estudiando en esas horas, entonces estás viviendo en la oscuridad normalmente. Y entonces cada rayo de luz o en el fin de semana, cada momento lo aprovechaba un montón y también al volver a España lo valoraba un montón, mucho más que antes. Sí, sí, me imagino, ¿no? Esos cambios también, ¿no? El horario, el clima, ¿no? Y todo eso también que te cambió, por supuesto, ¿no? Ahí contribuyó también por una persona que eres ahora, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Te tengo una pregunta. Y después que tú estabas en Alemania, ¿no? Ujú, Por 4 meses a 3 años. En Alemania, ¿no? En ese pueblito, ¿tú piensas que era muy diferente a otras ciudades de Alemania? Porque tú estudias en ese puesto Heidelberg. ujú. ¿Ese pueblo tú crees porque era pequeño, era mucho más unido, por lo mismo que tenías las amistades, el roce internacional se vivía un poco más? ¿Tú piensas porque era un pueblo pequeño? Sí, definitivamente creo que sí, porque yo creo que igual en una ciudad más grande como puede ser Berlín o Múnich, pues que sea más complicado conocer a tantos estudiantes y estar mejor allí. Por ejemplo, también después he vivido en otras ciudades de Alemania, como Berlín. Y la verdad que no tiene nada que ver porque no es tan fácil quedar, hay demasiada distancia, hay que coger el metro para todo. Y la posibilidad de poder ir andando, quedar, la universidad y todos los bares donde suelen ir los estudiantes están todos juntos. Entonces, eso creo que ayuda mucho a crear un ambiente más cómodo para el estudiante y como más favorecedor para aprender alemán y quedarte más tiempo allí. Entonces estudiaste alemán y también ¿qué más estudias? Relaciones internacionales con economía estudié. Mm, Relaciones internacionales. ¿Y todas las clases eran en inglés o eran en alemán? ¿Cómo eran? Pues el caso es que eran en inglés y a mí me faltaba como uno de mis objetivos más grandes de ir a Alemania era mejorar mi alemán. Entonces compaginé mis estudios con 4 horas de alemán al día, más luego estar con la familia. Entonces yo creo que eso sí que me ayudó a mejorar mucho el alemán, ya que el alemán es un idioma muy difícil y a día de hoy sigo estudiándolo, sigo escuchando podcasts, sigo viendo series porque es un idioma muy complicado que yo creo que nunca se termina de aprender. Es cierto, sí, sí, el alemán, sí, también vi una temporada en Alemania y sí, 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 fue un Ujú, poquito complicado también, pero es un idioma que sí, sí me sorprende mucho, porque es unir palabras, ¿no? Y encajarlas también. Sí, sí, justo. sí, muy, muy interesante. Entonces estudias relaciones internacionales, por lo que veo. Ujú. Ujú. ¿Y por qué te fuiste a Alemania? ¿Por qué no te quedaste ahí? ¿O solamente tú fuiste por los estudios? ¿O por qué no buscaste un trabajo ahí si estudiaste alemán? Muy buena pregunta. Bueno, sí que busqué trabajo. Es más, cuando estaba estudiando en mi último año también trabajaba al mismo tiempo como working student
que eso la verdad me gustaría destacarlo porque creo que en España todavía no se hace mucho, no es tan común y allí sí. Y entonces ahí dejé las clases de alemán, entonces iba 4 horas a trabajar y 4 horas a clase. Y la verdad que yo creo que me vino muy bien para entrar en el mundo laboral y aprender cómo funciona una empresa. Pero luego ya llegó el COVID y acababa de terminar mis estudios en Alemania, también se me terminaba el trabajo, entonces decidí dar un cambio y me fui al país de al lado que tenía cerca, que era Francia, y empecé como un poco de nuevo a aprender francés y también a trabajar, a hacer unas prácticas después de mis estudios. Y por razones del COVID y de la situación que había, no pude estar tanto como deseaba, entonces ya volví por una temporada a casa después. Interesante. Entonces, por el COVID, ¿no? Fuiste a Francia Ujú. y empezar de nuevo todo en Francia. Sí. Eh, pero, bueno, el tiempo que tú estuviste en Francia, ¿te resultó, crees, un poco más fácil en Alemania o en Francia? ¿O estaban casi igual? Es una buena pregunta. Yo creo que en Alemania se me hizo más fácil, pero también porque había muchos más estudiantes, porque cuando en Francia me fui a París y en Alemania era un pueblo mucho más pequeño, entonces también eso yo creo que es una gran diferencia a la hora de adaptarte. Y luego también cuando estás estudiando al final todo el mundo está haciendo lo mismo, entonces también es más fácil la adaptación con ellos y conocer a más gente. Y cuando fui a Francia por primera vez, fui a trabajar a París y allí, pues eso, es una ciudad mucho más grande, no había gente de mi edad y luego además como era época del COVID, estaba mucho más vacía de lo normal, que también tiene su parte buena y mala, pero me costó un poquillo más en París adaptarme. También porque no sabía nada de francés. Cuando me fui con un nivel cero y ya Alemania también llevaba un nivel más básico que por lo menos me dejaba defenderme y entender las direcciones y un poco lo básico para sobrevivir. Entonces, bueno, por el COVID, ¿no? También no te quedaste mucho tiempo en Francia, pero experimentaste también, ¿no? Y viste que en Alemania te resultó un poco más fácil. Sí. Ujú. Después, ¿a dónde fuiste? Después, regresé a casa Ujú, por un año ujú. hasta que el COVID ya estaba mucho más tranquilo y había menos regulación. Y como se me quedó esa espinita de Francia, volví a París, pero esta vez en vez de a trabajar, a estudiar. Y allí estuve pues 4 meses y la experiencia fue totalmente diferente porque allí, como iba de estudiante, había mucha gente en la misma situación, entonces la adaptación fue mucho más rápida y también me dejó descubrir otras cosas que por las medidas del COVID antes no había podido. Muy interesante. Entonces, la primera vez que tú fuiste a Francia fuiste a trabajar prácticamente. Y cuando Ujú. tú regresaste, fuiste a estudiar. Sí. Y viste ahí dos contrastes, ¿no? Dos diferencias tremendas, ¿no? Ujú. Cuéntame, entonces fuiste a estudiar a Francia, a París, a una gran ciudad, ¿no? Muy diferente también de un lugar pequeño en Alemania, ¿no? Ujú. Y cuando estudiaste en Francia, ¿no? Ese tiempo que estuviste, ese periodo, dime, ¿cómo te resultó? ¿De qué facilidad, cómo fue esa facilidad tremenda que te dio a Francia, ¿no? En vez de ir a trabajar. La verdad que fue un gran cambio también de estudiar en Alemania a estudiar en Francia, en París. Fue un gran cambio la universidad era muchísimo más grande que la de Alemania. Luego también el método de enseñanza era muy diferente porque era mucho más teórico, más parecido al español. Y las clases, había muchos más estudiantes y todo iba más rápido. Entonces, si no podías seguir con la rapidez de la clase, pues era tu trabajo ponerle más horas de estudio y había como igual también menos preocupación de los profesores porque al final eran tantos que éramos un montón y no era tan como personalizado, quiero decir, la forma de estudiar allí. Y me gustó, pero sí que era mucha más materia y mucho más teórico. Lo que por un lado está bien, pero en Alemania me gustó que me podía especializar más en lo que me gustaba y era más personalizado. Entiendo. Entonces, ¿por qué no te quedaste también en Francia?
Bueno, fue porque en la universidad me daban la posibilidad de mudarme a otros países dentro de Europa. Entonces dije, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad que luego cuando esté trabajando va a ser mucho más complicado? Voy a aprovecharla y voy a mudarme todo lo que pueda. Entonces, después de esos 4 meses en París, me mudé a Madrid, también por la especialización que estaba haciendo, que era de marketing, del máster, y me apetecía también volver a Madrid por una temporada para aprovechar. También es una ciudad que ya conozco y entonces, después de estar ese tiempo un poco en una zona que no es la mía, me apetecía volver por una temporada a Madrid, que al final se siente para mí como una segunda casa. ¿Y por qué es una segunda casa para ti? La verdad es porque tengo familia aquí, he vivido antes por pequeñas temporadas, entonces sé un poco cómo es. La gente también la encuentro mucho más acogedora que en Francia, por ejemplo. Y, y luego también el idioma, también eso también es un factor importante que lo hace sentir más como una casa. Entonces, de Francia te fuiste a Madrid y Sí. es como en casa. Pero te hago la pregunta, ¿y por qué entonces ahora estás en Irlanda? Porque yo sé que quieres vivir también la experiencia de ir a otros países, Ujú. pero uno también se pregunta, ¿no? Si uno se siente feliz en un lugar, ¿no? ¿Por qué irse a otro lugar? ¿Por qué piensas? Pues Para ti, ¿eh? sinceramente, sí, Ujú. sí, sí. No, la verdad es que es una muy buena pregunta que a veces me he hecho yo misma también, pero yo creo que cuando estás fuera a veces ponerte en salir de la zona de confort te hace crecer un mucho. Entonces me gusta ponerme como esas pruebas estando fuera porque yo creo que me ayuda como personalmente a adaptarme mejor y a tener una personalidad mucho más abierta que me puede venir bien tanto de forma personal como en el trabajo. Y luego, por otro lado, sería la parte profesional, que ahora mismo creo que hay muchas más oportunidades fuera de España y me dieron una oportunidad de trabajo en Irlanda y decidí, pues, aprovecharla, porque sabía que quedándome en España o en mi casa no iba a tener algo igual y la verdad que no me arrepiento. Creo que esa oportunidad es trabajar en Google ahora, ¿no? Sí. Ujú. Mm. Sí, yo también pienso que Mm, si para trabajar a Google también aceptaría. sí. Sí, sí. Sí, Y, la y- verdad que en sí. España yo creo que esa posibilidad no hubiese tenido esa posibilidad, entonces dije: "De una me voy". Ujú. ¿Y cómo es trabajar en Google? ¿Y cómo es cuando tú recibiste la noticia, ¿no? De Irlanda que te dijeron prácticamente vas a trabajar para Google? ¿Cómo aplicaste? ¿Y cómo así fue la experiencia? Y cuando te dijeron que sí. Pues la verdad que para mí Google siempre había sido un sueño, porque sabía que y bueno, al final, tratan muy bien a los trabajadores y no solo eso, estás como en el pionero de la tecnología. Entonces, cualquier cosa que vaya a salir al mercado, lo primero los trabajadores se van a enterar. Entonces, eso me dio muchas ganas sobre todo ahora mismo de la inteligencia artificial, que se está hablando tanto. Al final, Google son los pioneros y siempre, pues, estar en donde se hace, vas a aprender más. Y esa fue, bueno, 2 de las razones por las que era mi sueño. Y para aplicar fue un poco por sorpresa. Sí que estaba buscando ya aplicaciones y siempre me rechazaban. Entonces, yo sé, o sea, sí que me sentía un poco desmotivada, pero digo, bueno, tengo que seguir echando. Y ya al final fue como en mayo. Ya había aceptado otro trabajo en Alemania, me iba a ir, bueno, incluso me fui allí antes de recibir al 100% la noticia de que me habían cogido y me contactó una recruiter, me dijo que le interesaba mi perfil y hice las entrevistas. La verdad que me las preparé en profundidad porque era mi sueño, entonces dije, pues bueno, lo que haga falta para que me cojan allí. Y nada, esa fue la historia. Al final me dieron la noticia ya cuando estaba viviendo en Alemania
y pues aunque me acababa de mudar, llevaba 3 semanas, pues no pude decir que no a Google y otra vez cogí las maletas y me mudé, esta vez a Irlanda. Muy interesante. O sea, de Madrid te fuiste a Alemania, ¿no? Por Ujú. trabajo. Después de Alemania, de nuevo, eh, te dijeron la noticia para irte a Irlanda y te fuiste para Irlanda sin pensarlo. Sí, o sea, no fue tan fácil porque también, pues, empezaba y solo llevaba 3 semanas, pero ya tenía, pues, el piso ya estaba cogido, acababa de empezar el nuevo trabajo, entonces sí que me costó un poco, pues, el cambio, pero al final yo lo expliqué tanto a mis compañeros, a mis jefes y todo el mundo entendió que, pues, era una oportunidad que no podía dejar escapar. Y aunque pues igual te puede dar un poco pereza otra vez moverte y todo, pero no podía dejar escapar esa oportunidad, así que pues rápidamente otra vez me volví a ir. Muy, muy interesante. ¿Y qué haces en Google? Pues estoy en un programa que es para recién graduados, se llama CSA y básicamente te forman en torno a las ventas, pero de la nube. Entonces se puede decir que eres como consultora de la nube y estás ayudando, en mi caso ahora mismo, bueno, antes han sido startups, a ayudarlas a ver qué productos podemos ofrecerles para que crezcan en la nube, pues tanto la página web, en análisis de datos, inteligencia artificial, un poco aconsejarles y darles también todos los recursos que tiene Google, tiene un montón de programas para ayudar a startups a crecer. Entonces es crear esa visibilidad y ver si son elegibles al programa. Y la verdad que es un trabajo que me encanta porque estoy ayudando a startups a crecer, que al final son sueños de personas que ya acaban de empezar hace igual meses solo. Sí, sí, me imagino, me imagino. Sí, Ujú, claro, puesto no crear un startup y ponerlos a la venta, sí, me imagino. Es ujú. un sueño para muchos también. Y que empiezan recién y todos están muy ilusionados. Sí, poder Sí, ayudar en eso, la verdad que también me hace sentir bien conmigo misma y orgullosa. sí, 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 me imagino. Y también porque pasaste las entrevistas, ¿no? Ya estabas comenzando un nuevo trabajo en Alemania y Ujú, te para Irlanda para seguir tus sueños, ¿no? ujú. Muy, muy interesante. Y en ese ambiente, perdóname que tú como que un poco de Google, pero en ese ambiente de Google, de trabajar, ¿cómo es? ¿Es un team grande? ¿Cómo es el ambiente laboral? Cuéntanos un poquito. La verdad que el ambiente laboral es muy bueno. Nunca lo había imaginado. Sí que había escuchado personas que me habían contado que era bueno, pero al final hasta que no lo vives en primera persona no lo ves. La verdad que es muy colaborativo. La gente, cualquier persona que le preguntes, tienes una duda, te ayudan sin problema y están capaces a dar 1 o 2 horas de su tiempo para que tú lo entiendas y ayudarte a crecer, porque ellos han pasado por lo mismo también. Y el equipo no es tan grande ahora mismo, en el que yo estoy, en los que hemos empezado ahora mismo somos 6, pero sí que está creciendo y va a seguir creciendo cada año. Así que yo aconsejo a todo el mundo que pueda que aplique a él porque las oportunidades que tienes, ya no solo de trabajar en Google, pero todo lo que te enseña es muy, muy útil para tu vida profesional. Ujú. ¿Trabajas con muchos irlandeses o cómo es? Me imagino que como es Google, es muy internacional. ¿O cómo es? Cuéntanos. Sí, la verdad que es interesante ese tema, que me lo preguntes, porque sí que hay gente de toda Europa, italianos, franceses, alemanes, también hay bastantes españoles. Y lo más interesante que para mi trabajo ahora mismo solo estoy trabajando con el mercado de Iberia, entonces España y Portugal. Entonces sí que estoy hablando en castellano todo el tiempo, pero luego cuando tengo que hablar con gente de mi equipo sí que pues hablamos en inglés porque cada uno es de un país. Así que es internacional, pero al mismo tiempo, pues estoy en contacto directo con gente de España todos los días. Sí, me imagino. Ujú. ¿Y cómo es vivir en Irlanda ahora que estás ahí? ¿Cómo es vivir? Cuéntanos un poquito. Pues la verdad es que fue un cambio para mí, pero bueno, al final, al haber estado en tantos países y haberme mudado tantas veces, yo creo que no fue tan duro como para alguien que va por primera vez, se muda allí. Y sí que tiene algunas similitudes diría, Alemania, porque pues también en cuanto al tiempo y los horarios, también pues hace frío, hay pocas horas de luz y también pues los horarios son muy parecidos, todo es antes. Y como igual diferencias diría de los irlandeses, que sí que son mucho más abiertos que los alemanes.
También pues la vida nocturna también es muy grande en Irlanda, hay mucha. Y, y luego también diría que la gente en Irlanda, como hay gente de tantos países, al final es o sea, hay irlandeses, pero es como una gran comunidad internacional. Entonces, pues vas andando por la calle y encuentras pues, gente de muchos países, muchos idiomas, muchos restaurantes internacionales. Así que es como vivir en la ciudad del mundo, diría yo. Vives en Dublín, ¿cierto? Ujú. Ujú. Y vivir en Dublín, ¿no? He escuchado que también hay un problema ahí con la renta. ¿Fue fácil para ti conseguir un apartamento? Pues la verdad que yo tuve muchísima suerte con ese tema porque sí que, bueno, conozco a gente que está teniendo muchos problemas con el tema de buscar vivienda, pero al final yo entré en un grupo de españoles en Dublín y ahí suelen poner anuncios de, ay, pues busco a una persona para estos meses. O puedes también tú mismo decir, oye, me acabo de mudar, estoy buscando vivienda. Y yo creo que para mí bueno, a mí es lo que me funcionó y fue casi al momento. También es bastante cuestión de suerte, de también tener contactos que ya estén allí, pero formar parte de esos grupos de WhatsApp yo creo que te puede abrir muchas puertas en torno al alojamiento. Entiendo. Es interesante lo que tú mencionaste, que tú ves muchas similitudes de Alemania con Irlanda. ¿No Ujú. ves similitudes? Y también me sorprendió que tú dijiste que los irlandeses son un poquito más amigables, que digamos, un poquito, ¿no? No, no tanto, pero un poquito más amigables, como tú dijiste, ¿no? ¿Qué más cosas a ti, cuando tú llegaste, ¿no? A Ujú. Irlanda, digamos, fueron esos choques culturales que has vivido hasta el día de hoy? Cuéntanos. Mm, buena pregunta, no sé. Yo creo que diría nada más mudarme, pues acostumbrarme también a las casas allí. Como yo creo que están como igual, son más antiguas, entonces la calidad es un poco, bueno, bastante peor. Entonces, para el frío que hacen las casas hay que también acostumbrarse a eso. También hay que tener en cuenta que la electricidad es muy, muy cara en Irlanda. Entonces, pues hay que acostumbrarse a tener frío también en casa, también igual a comprarse más ropa de abrigo, pijamas más gordos. Eso me chocó porque al final yo creo que en otros países, o puedo decir que en España, pues normalmente las casas hace calor porque la calefacción es fuerte, pero allí, pues por el tema de la calidad de las viviendas y también lo caro que es la electricidad, pasas más frío. Y luego también diría, sobre todo lo que me sorprendió de Dublín es la fiesta que hay, la vida nocturna que hay, da igual casi el día de la semana, siempre hay pubs con música, que eso también diría que es de las cosas que más me gusta de vivir en Dublín, es la música, la importancia que le dan a la música. Nunca había conocido a tantos artistas en una ciudad y la verdad que vas por la calle y hay un montón de cantantes pues, que son maravillosos. Y también en los bares, en cualquier bar que vayas hay gente, pues un grupillo tocando la guitarra y la verdad que eso alegra mucho el día a día. Y sí, luego no sé, también eso como que sí que había vivido en Heidelberg, que también es muy internacional, pero al final son más estudiantes. Aquí es un poco diferente porque es muy internacional, pero más de trabajadores. Normalmente hay un montón de trabajadores, sobre todo ahora de España, hay un montón de personas que al no poder irse ahora a Inglaterra por temas de la visa, que es mucho más complicado, terminan yéndose a Irlanda, sobre todo a Dublín. Entonces está lleno de españoles. Muy interesante lo que dijiste. Mira, Belén, yo sé que solamente tenemos unos cuantos minutitos, así que he creado yo un cuestionario, porque yo sé que en una hora no te voy a conocer, así que he creado un cuestionario para conocerte un poco más y para que también tus seguidores te conozcan. ¿Estás lista para las preguntas? Sí, genial. Perfecto. Belén, si te digo, el día de hoy yo voy a ser tu chef, te voy a preparar una pizza, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo podría ser tu pizza ideal, tu pizza perfecta? ¿Qué le echo a tu pizza? Cuéntanos. La verdad que el queso tiene que estar ahí, me gusta mucho. Luego el jamón, el jamón ibérico, también es obligatorio.
champiñones, diría yo también. Y me gusta mucho también la berenjena, que igual no es tan común, pero yo creo que también queda muy bien. Ahí me das un pedacito de tu pizza, que suena bueno. Ujú. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, tal vez un animal. ¿Qué te asusta? Mm, La verdad que igual voy a hacerlo más filosófico, pero el tiempo, me estoy dando cuenta ahora como que todo pasa muy, muy rápido. Entonces, como que lo que me da miedo igual es no aprovechar el momento y preocuparte más sobre el pasado o el futuro. Eso me asusta, perder el tiempo en pensar demasiado y no aprovechar el momento que estamos ahora. Interesante. Cuando tú estás en un avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿Dónde tú prefieres estar? La ventana, sin duda, sí. Incluso a veces me da un poco miedo volar, pero prefiero tener esas vistas. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En un barco, en un avión, en un tren, en un auto, bicicleta? ¿Cuál sería tu manera ideal de viajar para ti? Si podías escoger una. Ujú. Pues para mí es curioso, pero el tren, diría, me parece que se ve todo muy diferente en tren, como que puedes observar más el paisaje cuando viajas en tren. Luego también me parece una forma como más nostálgica, más antigua, te da tiempo también a pensar, a escribir. Igual suele haber por lo normal más espacio en los trenes, entonces también me parece una forma más cómoda de viajar. Si pudiese, viajaría mucho más en tren. Hmm. ¿Cuál es tu olor favorito? Mm, pues diría que el olor a vainilla me gusta mucho. Sí, siempre que puedo compro colonias con ese olor. Hmm. ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono? La que usas más. Mm, Pues diría, no puedo elegir ahora mismo una, diría que dos. El WhatsApp para comunicarme diariamente, pero ahora mismo estoy utilizando también mucho el LinkedIn, porque creo que tiene mucho potencial y hay contenido interesante. Hmm. ¿Prefieres tú los libros o los audiolibros? ¿Cuál tú prefieres ahora? Pues ahora mismo diría que los libros, aunque no descarto empezar este año con los audiolibros, porque al final cuando vas caminando me parece una manera muy útil de ir aprendiendo cosas nuevas. Belén, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó tu nombre, Belén? Sí que me acuerdo que de pequeña no me gustaba, porque lo veía muy navideño y yo nací en verano, entonces digo, no tiene sentido, pero bueno, ahora mismo como que no es tan común y me gusta tener ese nombre que es un poco más diferente, por lo menos en mi entorno. Entiendo. Belén, ¿alguna travesura, alguna locura que has hecho y no se las has contado a nadie que quieras compartirnos? Buena pregunta. Yo creo que del año pasado la mayor locura que hice fue irme de viaje con unas chicas que acababa de conocer la semana anterior y, y en medio de todo, de la universidad y todo, pues dije, me voy con ellas porque digo, hay que vivir momentos así y la verdad que fue muy divertido y lo volvería a hacer. Hmm. Una escapada, entonces. Sí, Ujú. Del número del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando? el 7. Un poquito lejitos, el Sí, 10. 10. El 10. Ahí vamos, otro. Belén, ¿qué piensas que hay después de esta vida? Es una pregunta muy, muy buena y muy profunda. La verdad que yo creo que hay energía, entonces yo creo que cuando pues nos vamos de este mundo vamos como a otro en forma de energía. Entiendo, entonces pensás que nos compartimos energía y vamos a otro mundo de esa forma. Ujú. Belén, si tuvieras que describir tu vida en unas cuantas líneas hasta el día de hoy, ¿cómo tú describirías tu vida? Mm, la verdad que es muy buena pregunta, pero diría que es, por supuesto, tiene que estar la palabra cambio y adaptación.
y curiosidad y aprendizaje. Yo creo que esas son las 4 palabras que resumirían mi vida porque pues me he movido mucho y eso ha sido por curiosidad y al final me he tenido que adaptar a nuevos lugares y gracias a eso he aprendido y estoy donde estoy ahora y pienso como pienso ahora por eso. Sí, lo puedo ver, lo puedo ver. Ujú. Bueno, acabamos el cuestionario. Estoy seguro que con estas preguntitas ahí, tus seguidores van a saber un poco más de ti. Ujú, Mira, yo sé que has estado por muchos países, ¿no? No solamente has estado en España, pero has estado en Alemania, has visto a Francia, has estado en ujú, diversos países. Pero si te pregunto, ¿no? Después de recorrer muchos países, ¿no? ¿Qué tú has aprendido de todos los países que has ido? ujú. ¿Y qué mensaje le darías a esas personas también? Que también quisieran viajar como tú, ver a todos los países, esa experiencia que has querido. ¿Y ha sido fácil para ti? Mm, Vale, buena pregunta. Pues yo diría que como que no tengan miedo, que siempre da un poco miedo pues mudarse y empezar de cero, pero al final es una oportunidad que hay que coger cuando llega y si no llega, la puedes crear tú mismo, puedes crear esa oportunidad. Y sí que, claro, pues al principio es duro, mudarte a otro país sin conocer a nadie, otra cultura diferente, posiblemente otro idioma diferente, pero estar en esa zona diferente, salir de tu zona de confort es lo que al final te va a ayudar a crecer y a crecer bueno, tanto de forma profesional, como he dicho antes, como personal, y te va a ayudar a adaptarte tu personalidad a una mucho mejor porque al final vas a ver otra forma de hacer las cosas, otra forma de pensar que va a abrir tu mente y te va a hacer pensar de forma diferente. Todo este recorrido que has hecho, ¿no? A diferentes países, ¿fue fácil todo o hubo algunas complicaciones? Pues sí, por supuesto, todo no fue como de color de rosas, pero la verdad que me considero una chica con suerte, entonces no he tenido así mayores problemas. También he intentado siempre adaptarme y ver cómo hacen las cosas e intentar hacerlas como ellos, no imponer mi forma de pensar a nadie. Y eso yo creo que también me ha ayudado mucho a la hora de mudarme a otros países. También yo creo que tener esa curiosidad te abre muchas puertas y te hace descubrir y salir a ver nuevos países y nuevas culturas. No, sí, tienes mucha razón en eso, mucha razón. Ujú. Una curiosidad, ¿qué te dicen tus padres porque te vas de este país, a otro país, a otro país? ¿Qué te dicen ellos? Pues la verdad es que mi madre siempre me ha impulsado a descubrir nuevos lugares, así que eso me ha ayudado también, tener ese apoyo familiar me ha ayudado mucho a la hora de mudarme. Y, al mismo tiempo, al ser yo también una persona muy familiar, pues sí que a veces te cuesta, echas de menos a tus familiares y amigos, pero luego cuando vuelves, como que todo es más intenso y no sé, sientes como que las amistades y también la familia pues siempre va a estar ahí apoyándote, estés en un país o estés en una ciudad diferente a la que están ellos. ¿Alguna vez tú, tú sabes que pasaste el COVID, ¿no? Y mucha gente también vivió esto del COVID. Y algunas Ujú, personas se animaron, ¿no? Y se volvieron tal vez a sus países y se quedaron ahí y ya no quisieron volver a viajar, ¿no? ujú. ¿Tú te has encontrado en una situación así en que te desanimaste? ¿O cómo también te nació esas ganas, ¿no? De seguir impulsándote para buscar ahora trabajos en Google? Ujú. Pues sí, la verdad que, cuando, bueno, el COVID me pilló, como he comentado antes, en Alemania, entonces ahí sí que hubo un momento como de crisis que dije: "Ah, pues me gustaría ahora estar", sobre todo al principio del COVID, cuando no se sabía qué iba a pasar, pues me gustaría volver a mi casa, pero por motivos de trabajo no pude y me tuve que quedar allí. Y la verdad que sí que fue uno de los momentos más duros que creo que pasé, porque al final no tenía nadie, no tenía ningún familiar y todos mis amigos estaban yendo. Entonces, sí que fue duro, pero al mismo tiempo creo que me hizo más fuerte mentalmente pasar esos momentos de soledad, porque creo que también es muy importante esa soledad para reflexionar y crecer. Después
cuando estuve ya en mi casa y siempre tuve esa necesidad o curiosidad de volver a salir y descubrir otros lugares. Muy interesante, de verdad. Me ha encantado conversar contigo, Belén, de verdad. Muchísimas Ujú. gracias. Pero antes de terminar, ¿no? Yo quisiera que le digas a la gente que tal vez también estudió relaciones internacionales en España o en Latinoamérica o en muchos países hispanohablantes y que también de repente tienen la curiosidad de entrar a Google. ¿Qué tú le recomiendas a esas personas que quieren de repente entrar a una gran, tú sabes, marca como Amazon o pero especialmente Google, ¿no? Una marca tecnológica que a muchas personas les gustaría ingresar. ¿Qué tú le recomendarías a esas personas? Mm, Es una buena pregunta. La verdad que, bueno, primero les diría que es posible, porque yo al principio lo veía como algo casi imposible, pero pues toda la gente que trabaja en web somos gente normal, entonces les motiva, o sea, eso lo cogería como motivación. Eh, Luego también les aconsejaría hacer como networking por LinkedIn. La verdad que es una red social con mucho potencial, entonces que no tengan miedo de hablar con gente que no conocen y de enviarles mensajes para preguntarles pues, si hay alguna posición abierta o si quieren un referral, porque al final eso es posible y no hay que tener vergüenza de eso, eso te puede abrir muchas, muchas puertas. Es más, yo lo he utilizado también. Y luego también, sobre todo, pues eso, prepararse muy bien las entrevistas. Hay mucho material, tanto en YouTube como en otras redes, para prepararse de este tipo de entrevistas. Y al final yo creo que con una preparación buena, hablando con gente que ya está trabajando de eso y haciendo, no teniendo vergüenza de hacer preguntas, se puede conseguir un trabajo en Google y en cualquier otra empresa. Y sí, yo también si quieren, me ofrezco voluntaria también a responder cualquier pregunta, si quiere alguien contactar conmigo para este tipo de preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, más bien, gracias por tus consejos. Ujú. ¿Dónde estás? ¿En qué redes sociales estás para que te puedan seguir? Cuéntanos. Vale, pues ahora mismo estoy utilizando, como he dicho, mucho LinkedIn, entonces me Ujú, podéis encontrar como Belén Franco Sendino por LinkedIn y ujú. si no por Instagram, Bel798. Perfecto. Entonces vamos a poner tus LinkedIn y también vamos a poner este Instagram ahí para que te puedan seguir. Muchísimas Genial. gracias, Belén, por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias también, Inka. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Muchas Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.